Hola, soy Santi Teorias. Estaré subiendo videos todos los días, o cuando pueda. Clive, aviso importante. Todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines de entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Hola a toda la comunidad. Más allá de los números, lo que realmente me motiva es saber que este espacio les aporta algo positivo. Si disfrutan el contenido y quieren ser parte de lo que estamos construyendo, los invito a suscribirse y activar las notificaciones. Si realmente se sienten conectados con el propósito del canal, también pueden unirse como miembros. Su apoyo no solo ayuda a que este proyecto crezca, sino que me permite... Bueno, levántense, porque hoy van a ver al compañero de alguien que ya vieron ustedes. Recuerdan a Satoru Gojo y a su mejor amigo. Pues hoy van a ver a ese mejor amigo y cómo terminó volviéndose malo. Así que prepárense. Izuku, el mejor amigo de Gojo. Espera, el de cabello negro que aparecía en algunos recuerdos. Yo quería saber más de él. Bakuro, TCH, si era amigo del tipo más fuerte y terminó siendo villano, debió pasar algo muy pesado. Ochako, la verdad me da curiosidad, Gojo parecía confiar muchísimo en él. Lida, si un héroe o alguien tan poderoso termina cayendo en la maldad, debemos analizar qué lo llevó a ese punto. Todoroki, a veces una sola experiencia puede cambiar por completo la forma en que alguien ve el mundo. Kirishima, espero que siga teniendo momentos de compasión. Sería triste que perdiera todo lo bueno que tenía. Mina, y yo quiero saber si de verdad estaba al nivel de Gojo cuando eran jóvenes. Bakuro, bueno, ya dejen el discurso y pongan el video de una vez. Está bien. Pero les advierto algo. Después de ver esto, van a entender por qué la caída de ese hombre fue una de las más dolorosas de su mundo. Entonces todos escucharon unos aplausos que venían desde la sala de cine, justo cuando en la pantalla también estaban aplaudiendo. Mina ha sido. ¿Y ustedes dos por qué están aplaudiendo? ¿Qué les pasa? Mineta, pues no sé, como estaban aplaudiendo en la pantalla, tuvimos que seguirlos. Denki, sí, eso es instinto masculino, hacer algo que otros también están haciendo. Kirishima, bueno, eso es, normalmente varonil, supongo. O sea, está bien que aplaudan, pero hacerlo de repente da risa, riendo suavemente. Momo, qué tontos son a veces ustedes dos, pero bueno, me tocaron estos compañeros y ya no puedo hacer más nada. Hir, literalmente aplaudieron sin saber ni qué estaban celebrando. Denki, ese es el punto. El ambiente te lleva. Mineta, además, si no aplaudíamos quedábamos como los únicos serios. Bakuro, son un par de idiotas, ¿lo sabían? Ya no sé ni siquiera lo que quiero ser. Me pregunto en qué me equivoqué. El vacío de no saber qué hacer. La llenada mi nuevo ser. Mineta, confundido. Espera un segundo, entonces se volvió malo porque no sabía qué hacer o algo así. Denki, sí, eso está muy raro. Además, o sea, era un hechicero y de repente salió con ese pensamiento. All Might, aunque no lo crean, hay varios héroes a los que les pasó algo parecido. Yo, Todoroki. Lo que le pasó a Geto fue más complicado que simplemente volverse malo. Él era un hechicero que arriesgaba su vida para proteger personas. Pero empezó a ver cómo muchos humanos trataban con crueldad a otros, cómo morían compañeros inocentes, y cómo el sufrimiento parecía no terminar nunca. La gota que derramó el vaso fue una misión en la que una chica llamada Riko Amanai murió frente a ellos. Después de eso, Geto empezó a preguntarse si realmente valía la pena sacrificarse por personas que, desde su punto de vista, generaban el mismo odio y las mismas maldiciones contra las que luchaban. O sea, no fue un cambio de un día para otro. Izuku, eso suena más a una persona que se fue rompiendo poco a poco, me recuerda cuando dejé caer el vaso de vidrio. Riendo suavemente. Uraraka, con que fuiste tú quien lo quebró Izuku. Entonces Izuku se sonrojaría. Mina, qué fuerte, ahora entiendo por qué dicen que la caída de Geto fue tan dolorosa. Era el débil, de eso se trataba. Pues incluso de ser a quien hago yo regañaba. Pero de eso ya no queda nada, no. Ellos mataron lo que quedaba. Los hechiceros. Mina, incluso él regañaba a Gojo por decir que eran débiles. Lida, o sea, ¿cómo alguien puede cambiar así en tan poco tiempo? Él regañaba a Gojo y le decía que tenía que proteger a los débiles. Shigaraki, lo abrió los ojos y se dio cuenta de que no valía la pena seguir esforzándose para proteger a personas que no saben lo que haces por ellas. David, sí, eso exactamente.
caen por cuidar de los demás. Nosotros nos ocultamos, ellos siguen como si nada. Nos sacrificamos y responden con mezquinidad. Miro mucho humano, sí, pero no veo humanidad. Y somos Shigaraki, riendo suavemente. Vaya, me encanta cuando tengo la razón y acierto. Dabi, te deberías hacer un chance al salir de aquí. Quién sabe, hasta que lo ganes. Toga. Oh, sí, deberías hacer un chance. Si te lo ganas, compramos nuevos muebles. Los de la guarida ya están viejos. Deku, ¿muebles? ¿Chances? Confundido. Pero bueno, entonces eso quiere decir que se cansó de proteger a los humanos y de no ver agradecimiento. All Might, de eso se trata ser héroe. No buscan el agradecimiento, buscan que a los demás no les pase nada. All for One. Pero la diferencia es que en ese mundo se sacrifican y no les agradecen, y aquí no se sacrifican tanto y sí les agradecen. No puedes entender algo que no has vivido, All Might. Aux, creo que te papeó, All Might. poco los que nos paramos a pensar si vale la pena en realidad. Dos caminos, ni bien ni mal. Por un lado me rindo y por otro niego que saber. Valiosos por ser débiles. Deku. Entonces, aunque eligió el camino equivocado, todavía quedaban restos del héroe que era antes. Denki. No creo, pero podría pasar, tampoco hay que descartar eso. Shigaraki. O tal vez solo estaba cansado de fingir que todo estaba bien. Déjenlo así ya. Dabi. Eso también puede ser. A veces la gente aguanta hasta que un día explota. Y como una bolsa de gaseosa se te salen los gaseses. Solo seas horrendo, es una problemática típica que por fin comprendo. Me volví incapaz de sonreír en un mundo que detesto. Un mundo que nos hace esto. Mirko. Entonces ya detesta al mundo donde está. Bueno, pues si ya se volvió malo, lo más lógico es que odie al mundo. Ryuko. Pero que quiera acabar con los no hechiceros, o sea, con los humanos normales, ¿es por eso? Mineta. Sí, además la mayoría de las personas no tendrían la culpa de no agradecer, supongo. Humano hechicero, estoy cansado ya. Voy a ser el primero que el paso dará. La única alternativa es eliminar a toda esta decadente sociedad. All Might. Será el primero en dar el paso, pero ese paso no es bueno. No me digas eso. All for One. Al menos por fin vimos a alguien con pensamientos a futuro y un gran destino. Shigaraki. Sí, tiene potencial, la verdad, para nosotros. Tsuyu. Eliminar a la sociedad no parece el mejor plan para alguien que antes los protegía. O sea, ¿qué pensaron cuando él se volvió malo? Yo. Cuando Geto se volvió villano, los hechiceros quedaron en shock porque nadie esperaba que alguien tan recto y con ideales tan fuertes cambiara de esa manera. Gojo fue quien más sufrió, por eso que era su mejor amigo y todo eso. Solo quiero estimular nuestra evolución, y eso se dará sin comando. Llegó el necio mortal débil, solamente el fuerte vivirá. Seguro que todo el mundo purgará. Mirko. Oh, entonces él piensa hacer que todos usen energía maldita. Entonces ese puede ser el motivo de su camino. Aux. Es bastante absurdo. O sea, ¿cómo va a cambiar a toda la humanidad? Tendría que acabar con casi todos. Shigaraki. Qué ideal tan hermoso, me encanta. Deberíamos hacerlo con los que no tienen Kyuk. Bakugo. No digas estupideces, cara de manos. ¿Qué vas a exterminar a todos? No robes ideas ni andes diciendo tonterías. No eres siempre quien fui yo. Todo empezó cuando nos dieron esa misión. Teníamos que protegerla, suenan las alarmas. Dos bandos viendo quién puede dar más. Debe ser más feliz. Deku. Así que ella era Riko, la que hizo cambiar a Geto y volverse malo. Kirishima. Principalmente la tenían que proteger, así que expliquen mejor qué pasó. Deku. ¿Se ven felices en ese momento? Y para terminar como terminaron parece que ya no queda una parte de lo que fueron. All Might. Por eso se llaman recuerdos, porque a veces las cosas no volverán a ser como antes. Esperada de ese destino, una vida inocente sin culpa de lo sucedido. La oportunidad le di de elegir su camino, pero el mundo es injusto, así lo tenía decidido. Exorcizar y absorber, y todo para qué. Absorber y exorcizar, todo para su bien. Por eso debo aguantar toda esta asquerosidad, pues ya estoy cansado de absorber y exorcizar. All for One. ¿Lo ven? No fue culpa de él, fue culpa del mundo que lo forjó así. Él solo quería hacer el bien. Mirko. Sí, estoy de acuerdo con este villano de pacotilla. Prácticamente Geto quería ayudar a esa chica, Ryuko, pero el mundo no le dio la oportunidad de seguir siendo bueno y le abrió los ojos. Deku. Vaya, acaba de recibir un disparo en el rostro y parece que seguía viendo a esa chica. Bakugo. Pues claro, ¿no ves, tarado? Por eso se cansó de ver morir a tanta gente y que ni siquiera les agradecieran. Mineta. Pobre de Geto. En cierta parte tiene razón. Ese mundo está un poquito zafado de un tornillo.
Cansado de esta vida, cansado de seguir, cansado de este agobio del cual no puedo salir, frustrado de servir solamente como abono, cansado de vivir para proteger esos monos. No, mano hechicero, estoy cansado ya. Voy a ser el primero que paso dará. La única alternativa es eliminar a toda esta decadente sociedad. Solo Mineta, ahí te hablan, Bakugo, que eres un chimpancé. Entonces todos empezaron a reírse suavemente por la comparación. Bakugo, mientras era agarrado por Kirishima y Denki. ¿Qué dijiste, cabeza de uva? Suéltenme ustedes dos. Denki, cálmate, Mineta tiene razón. Kirishima, sí, él tiene razón, pero no en que eres un mico también. Habla de que la humanidad sí son así, Mirko. O sea, que los ve como monos no evolucionados por eso de la hechicería. All Might. Vaya, entonces eso sí es grave, porque si los ve así, entonces sí está firme con esa idea. Aux. Vaya, ese mundo sí está loco. No sé si seguiría vivo si estuviera en ese mundo. quiero estimular nuestra evolución. Y eso se dará sin comando yo. El necio mortal débil, solamente el fuerte vivirá. Seguro que todo el mundo por Rika era la respuesta, pero Yuta no lo entierre. Ante las maldiciones puede hacerlo diferente. Son solo tontos que al cambio le temen. Lucho por la justicia aquella que ninguno siente. Denki, ¿qué carajos es esa cosa tan grande de un solo ojo? ¿Y por qué Geto necesita esa cosa para completar su plan? Yo, explicando. Deku. Geto quería capturar a Rika porque era una de las maldiciones más fuertes que existían. Con su poder pensaba obtener una ventaja enorme para cumplir su plan de crear un mundo solo para hechiceros y eliminar a los no hechiceros. En otras palabras, Rika era la pieza clave que necesitaba para llevar su idea al siguiente nivel. Entonces no nació siendo un monstruo, era una niña. Momo, qué triste. Ahora da más miedo saber que detrás de esa maldición había una persona real. Aizawa, y eso también explica por qué Geto estaba tan obsesionado con conseguirla. Bakugo, TCH, así que quería usar el dolor de otro como arma. Eso ya es caer bastante bajo. Próxima vez, ahora ya no queda nada. ¿Quién diría que al final serías tú quien estaría aquí? Estos recuerdos era lo único que nos quedaba, así que por lo menos maldíceme antes de morir. Deku, ¿le pidió que lo maldijera antes de morir? ¿Y eso para qué o qué? ¿Por qué Geto le pediría eso a Gojo? Bakugo, pues de seguro para volverse una maldición, es lo más probable. Yo, explicando, ¿sí? Sí, Geto le pidió algo parecido a Gojo antes de morir. En el mundo de Jujutsu Kaisen existe la idea de que las emociones muy fuertes, como el odio, el apego o el arrepentimiento, pueden convertir a una persona en una maldición después de morir. Neta. Oh Denki, maldíceme para convertirme en un fantasma bien sensual. Denki, riendo fuerte, no sea estúpido, eso no pasa en este mundo a menos que yo sepa. Bakugo, ya cállense y dejen reaccionar. No, mano hechicero, estoy cansado ya. Voy a ser el primero que el paso dará. La única alternativa es eliminar a toda esta decadente sociedad. Solo quiero estimular nuestra evolución. Y eso se dará sin comando yo. El necio mortal débil, solamente el fuerte vivirá. Seguro que todo el mundo purgará. O quizás sea yo. Entonces todos quedaron asustados al ver que Geto se sacó el cerebro al final. Denki, ¿qué carajo? Espera, ¿cómo? Estoy muy confundido. ¿Qué le pasó? Mirko, exacto. ¿Él no estaba muerto? ¿Cómo sigue vivo como si nada? Yo, explicando. Deku. Lo que vieron no es que Geto haya sobrevivido. El verdadero Suguru Geto murió después de su pelea contra Yuta. Y Gojo estuvo con él en sus últimos momentos. Años después apareció alguien usando el cuerpo de Geto. Ese sujeto es Kenyaku, un hechicero muy antiguo cuya técnica le permite trasplantar su cerebro al cuerpo de otras personas y controlarlo. Por eso vieron ese cerebro con una boca y marcas extrañas. El cuerpo era de Geto, pero la persona que estaba moviéndolo ya no era él. O sea, Gojo estaba hablando con el cuerpo de su mejor amigo, pero no con su amigo de verdad. Yo asco, entonces le robaron el cuerpo incluso después de muerto. Aizawa, eso es mucho más perturbador de lo que esperaba. Mina, pobrecito Gojo, perder a tu mejor amigo y luego verlo siendo controlado por otra persona debe ser horrible. Y bueno, gente, empezamos con los saludos. Si quieres ser saludado solo comenta, y listo, bro. Shiva God, Adonis Picado, Kevin, Luis Daniel Drogo García, Jefferson Silva, Jesús Belandria, Ulrich Valentino Francisco, Joel Antonio Malqui Rodríguez, Dolis Barrete, Emanuel Amarilla, El Primo 175,
Seakini Fanfics Teorías, Oscar Guadamus, Giovanni Los, Pablo Rivera, Ernesto. Sin más, dale like y suscríbete para más. Adiós.